Acompáñenme por favor a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, vamos a estar leyendo el versículo 1 y el versículo 2. Vamos a utilizar ese pasaje para introducirnos al tema de hoy. Filipenses capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice así la palabra del Dios de los cielos. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Cuántos dicen amén? Fíjese, hermano, que me llamó mucho la atención este pasaje porque el apóstol Pablo trata de enseñarnos la diversidad o la gama de afectos, la gama de sentimientos afectuosos que deben de existir en la vida de los creyentes como producto, por supuesto, como producto de la obra de Dios interna, como producto del trabajo de Dios en cada vida. Entonces se va desarrollando en el creyente sentimientos afectuosos que permiten, hermano, diría, lograr bloquear, destruir todo ese cúmulo de cosas que vienen de afuera, que vienen del mundo y que vienen del diablo. El diablo nos enseña a pelear, a guerrear, a envidiar, a celar y todo ese cúmulo de cosas que el mundo tiene, que el mundo, que se mueven en el mundo y que el diablo las promueve, por supuesto. Pero el Espíritu de Dios que está en el creyente, el Espíritu de Dios que está trabajando en la vida del creyente, promueve otras cosas. No promueve la guerra, no promueve el pleito, no promueve el celo, la envidia, no la promueve el Espíritu. El Espíritu promueve otro tipo de sentimientos que son sentimientos afectuosos que permiten vivir de una manera diferente a lo que el mundo vive. Y el apóstol Pablo nos llama a vivir en ese tipo de sentimientos. Y hace una lista el apóstol, una lista que algunas veces la podemos saltar por alto, el versículo. Otras veces podemos leerlo tan superficialmente que no nos damos cuenta en realidad lo que el apóstol Pablo está pidiéndonos. Y note por favor, si lo leemos de nuevo, el versículo 1, sobre todo 1 y 2, hace una lista y dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, hasta ahí corta la lista. Y luego dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo un mismo amor y sintiendo una misma cosa. Pero note por lo menos 5 o 6 elementos, 5 o 6 afectos, sentimientos afectuosos que deben de reinar en el corazón del cristiano y que permite, además de reinar en la vida del cristiano, permite lograr relacionarse con los demás con ese tipo de sentimientos que promueve el Espíritu del Señor. Entonces, esa lista me llamó un poco la atención y yo quiero que
nos vayamos deteniendo en algunos de ellos. Quizás no los veamos todos, porque tal vez no nos alcanzaría el tiempo, pero sí lograr detenernos en alguno. Y por ejemplo, en el primer versículo habla de la consolación. Si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, quedémonos hasta ahí. Dentro de nuestra vida ocurren diversas circunstancias a veces tan duras, tan difíciles, tan complicadas, que producen en nuestra vida tristeza, que producen angustia, que producen aflicción. Y solo en Cristo puede encontrar uno en realidad la consolación para su alma. Solo en el Señor. Porque al final, fíjese hermano, que al final muchos podemos tener buenos sentimientos para con los demás, pero en realidad el único que puede consolar realmente nuestra alma es el Dios de los cielos. Por eso comienza, me encanta cómo el apóstol Pablo comienza esta lista, porque la lista la comienza diciendo: si hay alguna consolación en Cristo, como dando a entender que Él es la fuente de la verdadera consolación que usted y yo necesitamos. Usted y yo nos enfrentamos en diferentes tiempos a circunstancias que traen tristezas, a circunstancias que traen dolor, a circunstancias que traen dificultad a nuestra alma. Y la única manera de ser confortados es encontrar en el refugio de Dios, encontrar el consuelo y la bendición que usted y yo necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces el pasaje nos enseña que si logramos nosotros encontrar el consuelo que Dios tiene para nuestra vida, entonces también nosotros vamos a aprender a consolar a los demás. No podemos consolar a otros si no hemos sido consolados. No sé si me doy a entender. ¿Cómo podríamos consolar a alguien si Dios no nos ha consolado a nosotros? Sería difícil, hermano. Sería difícil, aunque tuviésemos las intenciones, pero solo puede lograr uno ayudar a otro en consolación cuando ha recibido la consolación de Cristo en nuestra vida. Y eso lo dice el mismo apóstol Pablo. No me pierda el texto de Filipenses, ahí en el capítulo 2, porque voy a regresar ahí. Pero acompáñame a 2 de Corintios capítulo 1, versículo 4. Los afectos que el cristiano debería de tener, los sentimientos de afectos que deberían de relacionarnos entre todos los creyentes, estos son algunos. Y dice 2 de Corintios capítulo 1, versículo 4, vuelve a recordarnos, el cual dice, nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿De quién está hablando? Está hablando de Dios. Dios es el que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros, oiga lo que dice, para que podamos también nosotros consolar a los que estén en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, el mundo está lleno de dificultades, de crisis, de aflicciones. Y aunque uno quisiera evitarlas, porque ¿quién quiere pasar por tribulaciones? ¿Y quién quiere pasar por angustias? Nadie. Pero surgen, de repente aparecen, de repente nos alcanzan a nosotros también esas aflicciones y esas angustias nos alcanzan. Por eso uno de los afectos que debe de haber en el cristiano que está siendo tratado por el Señor es lograr, en primer lugar, ser consolado, para que nosotros también consolemos a los que están pasando por tribulación. Y no es difícil encontrarlos, fíjese hermano, porque en la iglesia se encuentran. Aleluya. No es difícil encontrarlos. No necesita uno poner un anuncio en el Houston Chronicle o en cualquier otra cosa y poner, se buscan los que estén pasando por tribulación. No es necesario buscarlos.
No es necesario poner un anuncio, no. A veces con solo preguntar, lo que encuentra uno es gente en aflicción, gente en preocupaciones, gente en enfermedades, gente en alguna necesidad. Se encuentran. Con solo platicar con ellos, se encuentran uno. Pero el Señor espera, y el apóstol Pablo nos lo enseña, que dentro, si hay alguna consolación, que consolemos a otros con el consuelo que hemos recibido de parte del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ahora, por supuesto, eso lo tiene que hacer Dios, promoviéndolo en nuestra vida, porque hay un momento en que podría ser que hasta la misma aflicción que uno está pasando no le permita consolar a otro, porque ahorita si yo estoy afligido, dice uno, si yo soy el que estoy preocupado, yo no ando buscando otros que estén preocupando para consolarlos, si yo ya tengo mis propias preocupaciones. Eso es lo natural del ser humano. Lo natural del ser humano es, bueno, si yo estoy preocupado, yo estoy afligido, pues yo necesito que me ayuden, ¿va? Sí. Pero cuando el Espíritu Santo está trabajando en nuestro interior, está obrando en nuestra vida, nosotros podemos consolar también a aquellos con la consolación que estamos recibiendo de parte del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me están entendiendo? Pero de plano se necesita encontrar, en primer lugar nosotros, se necesita encontrar esa consolación que viene de Dios. Y esa consolación solo se encuentra en la presencia del Dios de los cielos. Dele un fuerte aplauso al Señor. No la va a encontrar en otro lado, hermano. Mire, no la va a encontrar en otro lado. Aunque uno quisiera que la vendieran en el súper, ¿va? Así solo como para ir mire, cuando uno va al supermercado, a veces, yo no sé si usted no ha de tener ese problema, pero yo sí tengo ese problema, porque a veces, hoy me está tocando ir más al supermercado a mí. Y entonces me dicen, trae tal cosa. Pero uno se para frente al ¿cómo se llama? Al estante. Y de eso hay como 20 marcas, ¿verdad? De lo mismo. Y uno dice, ok, todos son lo mismo. Pero ¿cuál llevo? ¿Por qué esta dice que tiene vitamina no sé qué? ¿Por qué esta dice que es sin grasa? Porque esta dice que tiene no sé qué. Y entonces uno se queda, ¿y cuál llevo? Pero tiene uno una gran diversidad, ¿verdad? Tiene todo el estante lleno para poder llevar. Pero fíjese, hermano, que usted no encuentra en el estante consolación. No encuentra en el estante del supermercado, no encuentra refugio, no lo encuentra. No lo venden ahí. Aunque hay de todas las marcas para cualquier cosa que uno necesite en casa, lo que no hay es lo único que Dios puede dar a nuestra vida: consolación, paz, gozo, bendición de su gracia, de su misericordia. ¿Dónde lo encuentra uno? Hay un solo lugar donde se encuentra eso, y es en la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nosotros tenemos que aprender a ir ahí para poder recibir lo que realmente necesitamos. Porque si no hemos aprendido a ir ahí, entonces lo vamos a andar buscando por diferentes lugares. Vamos a ir a un estante, vamos a ir a otro estante, vamos a ir a otro estante, y no encontramos lo que necesitamos. Porque hay cosas que solo se pueden encontrar en la presencia de Dios. La consolación de nuestra alma solo se puede encontrar en Dios. No hay otro lugar donde se pueda. Vale. Veamos otro pasaje, por favor. Allá en Filipenses nos habla de este primer afecto. Es un sentimiento afectuoso, motivado por el Espíritu de Dios.
Pero hay otro, allá en Filipenses capítulo 2, verso 1 y 2 dice, si algún consuelo de amor, dice, y ahí agrega la palabra amor. Y este otro elemento es también un elemento motivado por el Espíritu en los corazones de los creyentes. ¿Por qué? Porque odio encontramos en todos lados, hermano. Odio lo podemos encontrar en todos lados. Celos, pleitos, discusiones y todo eso lo podemos encontrar en todos lados. Pero el amor solo se puede encontrar en Dios, porque Él no es solamente que tiene amor, Él es la fuente, el origen. Él es amor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ese amor que baja de Dios también en la vida del creyente que Dios está trabajando, entonces de ese amor es el que podemos repartir a los demás. De ese amor es el que Dios quiere que estemos llenos para dar. ¿Por qué? Porque no puede uno dar de lo que no tiene. ¿Está de acuerdo conmigo, hermano? El apóstol Pedro, cuando llegó a la iglesia de la Hermosa, encontraron ahí con Pedro y Juan, eran los que iban a orar, y encontraron en la puerta un paralítico, un cojo, y él estaba pidiendo limosna. Pero el apóstol Pedro le dijo, yo no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate y anda. Esa frase, lo que tengo te doy, es sumamente importante. Porque no puede uno dar de lo que no tiene. Solo puede dar de lo que uno tiene. Y para que nosotros tengamos realmente amor para dar, ese amor para dar tiene que ser la fuente Cristo, para que sea un verdadero amor, un amor genuino, un amor real. Porque los seres humanos sin Cristo, sin Dios y sin esperanza, o los hombres o los seres humanos sin que el amor de Dios haya trabajado, podemos dar cualquier otra cosa. Un afecto, inclusive un amor engañoso. Pero el verdadero amor solo lo puede dar uno que el amor de Dios está en él. ¿Cuántos dicen amén? Solo podemos dar del amor si hemos recibido del amor del Señor. Y entonces viene la escritura y encuentro yo, fíjese hermano, en 1 Corintios 13, 4 al 7, lo que el Señor califica como el verdadero amor. 1 Corintios 13, verso 4 al 7. Entonces el amor es otro afecto que debe de existir en el cristiano, resultado de la obra de Dios en nuestra vida. Si hemos recibido amor, podemos dar amor. Pero Corintios 13, el verso 4 al 7, nos da un calificativos de lo que es el verdadero amor. Mire lo que dice. 1 Corintios 13, verso 4 y 7. Dice así la escritura. El amor es como, dice hermano, es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. Usted ve estas características del verdadero amor y dice uno, Dios mío, ¿y dónde hay de eso, va? Es el amor de Dios. Esta es la descripción del amor de Dios. Es la descripción del verdadero amor que es dado por Dios. ¿Por qué? Porque
¿Qué envidia tiene el amor de Dios? ¿Qué jactancia tiene el amor de Dios? ¿Qué busca de propio Dios? Si Él se entregó en amor sin buscar nada a cambio. Dio su vida en la cruz del Calvario sin decir, bueno, miren, voy a ir a la cruz y los voy a salvar. Pero de ahí en adelante, si no, mire, no nos empezó a sentenciar, sino que nos empezó a decir, si alguno tiene sed, venga a mí. Si alguno está cargado y trabajado, venid a mí y yo os haré descansar. Venid, Isaías dice, venid y estemos a cuentas. Venid, mire, fíjese hermano, que todos los venid del Señor no, como que no tienen condiciones. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es así. El amor de Dios no busca lo suyo. El amor de Dios no tiene envidia. El amor de Dios todo lo sufre, y Él lo sufrió todo por amor a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando uno lee este tipo de amor, dice, Dios mío, hermano, qué amor más tremendo este. Pero resulta que de este tipo de amor es el que Dios quiere que nosotros tengamos. De este tipo de amor. De este tipo de amor que no cela, que no envidia, que no busca lo suyo, que no busca lo propio, que no se jacta, que no se envanece, que no guarda rencor. Hermano, si nosotros lográramos dar de ese amor, porque ese amor lo hemos recibido de Dios, nosotros lo hemos recibido de Dios, porque Él le entregó su amor a nuestra vida. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito por amor a nosotros. Y entonces viene el Señor y el apóstol Pablo allá en Filipenses nos dice, si hay alguna consolación, si hay algún amor, este es el tipo de amor que Dios quiere que usted y yo tengamos en nuestra vida espiritual. Ese tipo de amor. Ese tipo de amor que sobrepasa, hermano, sobrepasa todo entendimiento. Ese tipo de amor que de plano no, mire hermano, pero no tiene ni una pizca de humanidad. Ese amor no tiene ninguna pizca de humanidad. Cuando digo pizca, estoy diciendo no tiene ningún granito, vaya, de humanidad, ningún pedacito de nuestra humanidad caída. Entonces, hermano, dice uno, ¿y cómo se podrá vivir ese tipo de amor? A la medida que nuestra humanidad va muriendo y Dios va creciendo en nosotros, entonces ese amor se va dando en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el amor que Dios quiere que nosotros promovamos dentro de nuestro interior y dentro de nuestra relación con los demás creyentes. Si Él nos ha dado de ese amor es el que debemos de dar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Está de acuerdo conmigo, hermano? Mire pues, tercer elemento. Hay otro elemento que Filipenses capítulo 2 llama. Si hay alguna consolación, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu. Este es el tercer afecto, el tercer sentimiento afectuoso que debe de haber en un creyente nacido de nuevo, trabajado por el Espíritu Santo, es si alguna comunión del Espíritu. Tercer afecto es la comunión del Espíritu Santo en nuestra vida. Efesios capítulo 4, verso 3 al 6. Cuando hablamos de comunión, en primer lugar estamos hablando de la participación nuestra en unión con Dios. Oiga esto, hermano. Cuando hablamos de la comunión, solo podemos vivir en comunión con los demás, en verdadera comunión con los demás, cuando tenemos verdadera comunión con Dios. Es la única manera. Note por favor que todo es, puedo dar aquí con los hermanos si tengo aquí con Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? Puedo dar consolación
a los hermanos si tengo consolación con Dios. Puedo dar amor a los hermanos si tengo el amor de Dios en mi vida. Puedo tener buena comunión con los hermanos si tengo buena comunión con Dios. Ese es el anhelo del Señor. Por eso el apóstol Pablo dice: si alguna comunión del Espíritu, dice, como dando a entender, puede haber comunión entre nosotros, la iglesia, si tenemos comunión con el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces dijimos que íbamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 3 al 6. Dice así la escritura. ¿Lo tiene, hermano? Dice: solícitos en guardar la unidad. Esa es comunión. Porque note que dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ahora, esta parte me encanta. ¿Sabe por qué, hermano? Fíjese que la verdadera comunión que puede haber dentro de los hermanos, ya le dije que es cuando tenemos una buena comunión con el Señor. Pero ¿cuál es la comunión verdadera con el Señor? Cuando estamos unidos en espíritu, en fe, en creencia, porque somos un espíritu con Él. Tenemos un solo Dios, un solo Padre, un solo bautismo, una sola fe. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, la verdadera comunión con Dios es realmente estar unidos con Él en los fundamentos bíblicos y en los fundamentos doctrinales. Y entonces esto me llamó mucho la atención. ¿Sabe por qué? Porque la verdadera comunión parte cuando usted y yo estamos unidos no por sentimientos, sino por unidad del Espíritu, por fe, por creencia, por lo que creemos en el Señor. Por ejemplo, ¿por qué estamos hablando de esto? Y no de meramente sentimientos humanos. ¿Puedo tener yo unidad con alguien que no cree lo mismo que yo creo? No se puede. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: no hay comunión entre la luz y las tinieblas. No hay comunión entre Cristo y Belial. No hay comunión entre la oscuridad y la luz. Entonces, note por favor. Entonces, la unidad que Dios quiere que tengamos con Cristo, por ejemplo, no es una unidad de sentimientos. Es una unidad de fe. Es una unidad de espíritu. ¿Sí me estoy dando a entender? Es una unidad de espíritu. Entonces resulta, hermano, que la verdadera unidad entre los creyentes debe de ser igual. No es una unidad de sentimientos, es una unidad de espíritu, es una unidad de fe. Sería raro que yo me lleve muy bien con un Hare Krishna, ¿va? Aleluya. Sería un poco raro, porque no creemos lo mismo. Por supuesto que yo le puedo hablar a cualquier persona que tenga otra fe, pero ¿podremos estar unidos? No, son dos cosas diferentes. El poder relacionarnos y hablarnos con otras personas de otra fe y de otra creencia, podemos hacerlo porque hablamos el mismo lenguaje, porque estamos en el mismo trabajo, porque nos paramos o nos sentamos en el mismo lugar y nos tomamos un café, él ahí, yo acá, y no hay problema. Pero ¿estamos unidos? No.
Porque la verdadera unidad es por medio del Espíritu. ¿Se acuerda que la Biblia dice, el que está unido a Cristo, dice la Biblia, el que está unido a Cristo, un espíritu es con él? Esa es la unidad que Dios quiere. Entonces, ¿cuál es la unidad que Dios quiere que tengamos en la iglesia? Un mismo espíritu, una misma fe, una misma esperanza, un mismo bautismo, un mismo Padre, un mismo Dios. Esa es la verdadera unidad que Dios quiere. Esa unidad no la rompe nadie, fíjese, hermano. Esa unidad no la puede romper nadie, porque es una unidad que viene del Espíritu. Por eso el Padre, el Hijo y el Espíritu son indivisibles. Es decir, no se pueden dividir. ¿Por qué? Porque los une un mismo espíritu. Los une una misma fe. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, por favor, note esto. La verdadera unidad que Dios quiere que nosotros tengamos es tener comunión con el Padre, y entonces vamos a lograr tener una buena comunión con los hermanos en Cristo. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén, hermano. Bueno, sigamos un poquito más. Hay un elemento más aquí que vale la pena examinarlo. Vayamos a Filipenses capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice, alguna consolación, algún consuelo de amor, alguna comunión del Espíritu, y hay otra palabra aquí, algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Déjeme unir estos dos elementos, entrañable con misericordia. Probablemente el apóstol los quería dividir, pero déjeme usarlos para acortar un poco el tema, usarlos en un mismo sentimiento, en un mismo punto. Uno de los afectos que el Señor quiere que nosotros como iglesia tengamos, como creyentes, es lograr tener sentimientos de misericordia. Los sentimientos de misericordia son parte de la vida de Dios. Dios tiene misericordia de nosotros, ¿o no? Aquella historia, aquella parábola, aquella historia del buen samaritano no es más que una explicación de la misericordia de Dios para el ser humano, porque el buen samaritano representa a Cristo, representa a Cristo. El mal herido, el herido casi de muerte, nos representa a nosotros. El sacerdote y el levita representa la religiosidad humana, que en realidad la religiosidad humana no tiene misericordia. El sacerdote pasó de largo, el levita pasó de largo, el único que se detuvo fue el samaritano. ¿Por qué? Porque el samaritano no vive una religión. El samaritano vivía una relación con Dios. Y esa es la verdadera relación que Dios quiere que tengamos. Dios no quiere que usted y yo tengamos una religiosidad. Dios quiere que tengamos una relación con el Dios de los cielos. La religiosidad, hermano, no nos va a funcionar, no nos va a servir. Pero el samaritano representa entonces las entrañas de misericordia de Dios, porque vio al samaritano malherido, casi medio muerto, y se detuvo porque tenía entrañas. El Señor tiene entrañas de misericordia. ¿Cuántos me están entendiendo? Ahora, eso también quiere Dios que nosotros tengamos, que tengamos entrañas de misericordia, que tengamos ese sentir, hermano, de sentir ya sea el dolor, la necesidad, la aflicción de aquellos que están pasando por necesidades, y abrir nuestro corazón para poder auxiliar y poder ayudar. Eso fue lo que hizo el samaritano. Y lo tremendo de la historia es que
el Señor termina diciéndole al, ¿cómo se llama este? Al escriba, porque fue el escriba que preguntó, ¿y quién es tu prójimo? Cuando el Señor habló del prójimo. ¿Y quién es el prójimo entonces? Le dijo el escriba. Y entonces vino el Señor y empezó a enseñar sobre el buen samaritano. Y cuando terminó la historia, entonces preguntó, ¿quién es el prójimo? No, pues el hombre que estaba tirado allí, el hombre que casi lo dejaron medio muerto. Entonces ve pues y haz tú lo mismo. Entrañas de misericordia. Ve y haz tú lo mismo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Las entrañas de misericordia son tan necesarias, hermano, porque hacen que no nos olvidemos de que no solo nosotros somos necesitados en la vida. Hay más gente necesitada. Sí, también nosotros, porque también nosotros somos necesitados, ¿o no? Todos somos necesitados, unos en un mayor grado que otros, pero todos somos necesitados. Pero hay un momento en la vida en que uno como que necesita más, vaya. Pero aunque nuestra necesidad sea tan grande, siempre hay otro que está más necesitado que nosotros. Amén. Y entonces, como que tener entrañas de misericordia hace que no nos olvidemos que Dios ha tenido misericordia de nuestra vida también. ¿Cuántos dicen amén? Fíjense que, déjenme comentarle esto rápidamente, no solo es un comentario. Fíjense que me llamó la atención, ayer estaba estudiando un pasaje que lo encontré unas 15 o 20, entre 15 y 20 veces en el Antiguo Testamento. Y por alguna razón el Señor daba el Señor a ciertas personas un beneficio especial de cuidado y de misericordia, que estoy apenas empezándolo a estudiar. En realidad no lo tengo, no le voy a decir cómo terminé, porque apenas lo empecé a investigar ayer. Pero me voy a profundizar porque desde que lo empecé a ver, empezó a poner el Señor un sentimiento de cómo auxiliar a eso. Cómo auxiliar el sentimiento que Dios tiene, porque Dios lo escribió, Dios dio la orden, Dios como que lo insinúa y lo resalta en varias ocasiones, que me llamó mucho la atención. Usted va a encontrar en la Biblia que el Señor tuvo un cuidado especial de 3 tipos de personas: de la viuda, del huérfano y del extranjero. Y usted lo busca en la Biblia y aparece por lo menos yo lo encontré entre 15 y 20 veces en el Antiguo Testamento. Y lo puso hasta en la ley el Señor. Lo puso en la ley. Y se lo repitió varias veces al pueblo de Israel. Cuidado con hacer algo contra el huérfano, la viuda y el extranjero. Cuidado con quebrar el derecho. Fíjese, cuidado con quebrar el derecho de la viuda, del huérfano y del extranjero. Tendrás cuidado de la viuda, el huérfano y el extranjero. Esas 3 personas les puso Dios un cuidado especial. No sé por qué, porque no lo he visto todavía. Pero empezó a ponerme el Señor un sentimiento, que de ese estudio, no sé cuándo lo voy a terminar, pero de ese estudio vamos a levantar un proyecto. Fíjense. ¿Qué hacemos con la viuda? ¿Qué hacemos con el huérfano? ¿Qué hacemos con el extranjero necesitado? ¿Qué hacemos con ellos? Algo que tenemos que hacer, porque si el Señor le puso tanta atención a esa gente, y en el Nuevo Testamento como que ya no se oye. Todo eso ya no se oye, solo en el Antiguo Testamento.
Pero en el Nuevo Testamento, Santiago como que rescata una parte de esa. Y dice, y la verdadera religión es, dice. Y ahí da la pauta para poder hacer tal y tal y tal cosa. Pero eso, ¿sabe qué es, hermano? Son entrañas de misericordia que Dios quiere que nosotros tengamos. ¿Cuántos dicen amén? Vaya, voy a cerrar leyendo un pasaje más para ir finalizando. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 2, después de terminar la lista que el apóstol Pablo escribió de los afectos que deben de haber entre los creyentes, entre los que está trabajando el Señor en nuestra vida. En el verso 2, voy a leer el 1 y 2 otra vez para cerrar. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, algún consuelo de amor, alguna comunión del Espíritu, algún afecto entrañable, si alguna misericordia, hace un corte de la lista y dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Pero sintiendo qué? Sintiendo lo que acaba de describir, sintiendo lo que acaba de explicar. El anhelo del apóstol Pablo y el anhelo de Dios es que estamos rodeados de un mundo que no tiene consuelo, de un mundo que no tiene amor, de un mundo que no tiene verdadera unidad, de un mundo que no tiene una comunión del Espíritu, que no tiene misericordias. Pero entre los creyentes sí debe de haber ese tipo de afectos. ¿Por qué? Porque Dios lo dio primero a nosotros. Nos consoló cuando andábamos fuera, nos llenó de su amor, nos entregó su misericordia y no solo eso, se hizo con nosotros un solo espíritu para tener comunión con nosotros. Por eso yo creo que le expliqué en alguna ocasión, le dije, ¿por qué buscó el Señor? ¿Por qué buscó el Señor la relación de esposo y esposa? Para enseñarnos la relación que Dios quiere tener con su iglesia. La relación de esposos es la relación más profunda que existe, que haya creado Dios. Es la relación más profunda. Es la primera que aparece en Génesis. Levantó Dios a Eva y lo unió a Adán y se formó el primer matrimonio de toda la historia. El primero. Y el mundo va a terminar con esa misma relación. Cuando Cristo se una en matrimonio con su iglesia. Entonces la historia, oiga esto, la historia comienza con un matrimonio y va a terminar con un matrimonio. ¿Sí me estoy dando a entender? La historia de la humanidad comienza con un matrimonio y va a terminar con un matrimonio. Porque la relación entre Cristo y la iglesia se va a unir en esposos. ¿Para qué? Para que nunca jamás se pueda separar de él. Por eso usó Dios esa relación. Ahora, esa relación la usó para que la iglesia jamás se rompa de la unión que tiene con un mismo espíritu con Cristo Jesús. Entonces también nosotros necesitamos tener esa misma unión con Cristo, esa misma unidad con el Señor. Completad mi gozo, dice el versículo 2, termino. Completad mi gozo sintiendo lo mismo. El mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Lo que el apóstol acaba de enseñar
debemos nosotros sentirlo también. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Note cómo el apóstol Pablo quiere que tengamos una vida de afecto, porque en el mundo no hay. Lo que nos rodea no lo tiene. Lo que nos rodea no tiene ese afecto. Pero los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, Dios está obrando y trabajando en nuestra vida para que nuestra relación con Cristo se pueda desarrollar en nuestra relación con nuestros hermanos en Cristo Jesús. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. ¿Quiere levantar sus manos al cielo? Padre, gracias te damos. Gracias te damos esta noche, Señor. Gracias porque pusiste en nosotros tu amor. Mostraste tu amor tan grande al dar tu vida por cada uno de nosotros. Señor, enséñanos a mostrar la relación que tenemos contigo. Enséñanos mostrándola en nuestra relación con nuestros hermanos. Señor, promueve los afectos espirituales del cristiano. Señor, promueve tu amor, promueve tu unidad, promueve tu consuelo, promueve tu misericordia, promueve tu unidad en nosotros. En el nombre de Jesús. Levanta tus manos al Señor. Levanta tus manos al Señor y le empiezas a decir a Él: Señor, yo quiero aprender a vivir como verdadero creyente. Señor, quiero vivir con los afectos que vienen como producto de que tú estás trabajando en mi vida, Señor. Podemos dar amor cuando tu amor ha venido sobre nosotros. Podemos consolar cuando tu consuelo ha venido. Podemos tener comunión cuando tenemos una verdadera unión con Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, que los sentimientos, Señor, del mundo no estorben nuestras relaciones entre los creyentes. Que las relaciones del mundo no estorben nuestra manera de vivir con los demás. Enséñanos a vivir, Señor. Enséñanos a amar como tú amas. Enséñanos a consolar como tú consuelas. Enséñanos a vivir en unidad como tú y el Padre son uno. Como tú oraste, Señor, diciendo: Padre, como tú y yo somos uno, así estos también sean uno. Enséñanos a vivir en unidad. Enséñanos a vivir en comunión. Enséñanos a vivir en amor. Enséñanos a vivir en misericordia. En el nombre poderoso de Jesús.